Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Vamos llegando al final y queremos que este final sea muy emocionante. En la ANDI estamos convencidos que la innovación es un vehículo potente para realizar los cambios que tenemos como país y que las empresas pues son sin duda ese lugar donde la innovación sucede. Vamos a tener un formato, son unos pitch cortos, máximo 10 minutos, muy dinámicos, donde varias empresas nos van a compartir unas experiencias realmente transformadoras, potentes para esta conversión que estamos teniendo en estos 2 días. Así que yo le doy la palabra y invito al escenario a Edwin Rosso. Edwin es el director de desarrollo de negocios de Tetra Pak Andina, cuenta con más de 22 años de trayectoria profesional en Tetra Pak, ingeniero de producción agroindustrial de la Universidad de La Sabana y bueno, ha estado desarrollando al interior de la empresa todas estas líneas de nuevos negocios, estrategia y hoy nos va a compartir una experiencia maravillosa cargada de innovación. Edwin, bienvenido y adelante. Gracias, Alejandro. Bueno, muy buenas tardes a todos. Como les dijo Alejandro, mi nombre es Edwin Rosso, apasionado por la innovación, el emprendimiento y las bicicletas. Presenta desafíos urgentes que amenazan nuestra supervivencia y bienestar. A pesar de los avances, el hambre continúa flagelando a millones de personas. La falta de alimentos disponibles es una implacable realidad para un gran porcentaje de la población. El cambio climático intensifica esta crisis. Fenómenos extremos devastan cultivos y agotan recursos naturales, dificultando aún más el acceso a los alimentos. Durante 2022, casi el 30% de la población mundial se vio afectada por inseguridad alimentaria moderada o grave, siendo las comunidades más vulnerables aquellas que llevan la peor parte. La escasez de agua también afecta nuestra capacidad para cultivar alimentos. Las tierras se vuelven más secas, haciendo que la agricultura sea un desafío aún mayor. Pero la crisis va más allá. La contaminación y el desperdicio de alimentos agravan la situación. Toneladas de alimentos se pierden, mientras otros carecen de lo básico. La lucha contra el hambre, la falta de agua y alimentos, el impacto climático, la inseguridad alimentaria y la contaminación nos obligan a tomar medidas audaces. El futuro depende de nuestras decisiones hoy. Tenemos un gran reto en común: escalar la producción de alimentos en el mundo. Y tenemos que hacerlo con un menor impacto en el ambiente del que existe hoy. Ese es el único camino para lograr alimentar a la población en el futuro. Para todos los que estamos en este recinto y nacimos después del 75, o sea, generación de la guayaba en adelante, tal vez esta imagen es muy familiar. Era de un programa que se llamaba Los Supersónicos y que nos daba una visión de cómo sería el mundo en el 2020. Teníamos la ilusión de carros voladores, las casas en las nubes, relojes para hacer llamadas telefónicas y una robot que haría todo por nosotros, inclusive barrería sin que se lo pidiéramos y lo mejor, no había que pagarle seguridad social, no había que darle vacaciones, solamente conectarla y ponerle aceite. Y ese futuro ya llegó. No sé si para ustedes es familiar esta imagen y saben qué producto es. Pues este producto se llama iRobot y es un producto lo más cercano y que produce el mismo efecto que tenía Robotina, la robot de los supersónicos. ¿Qué ven en esta imagen que tal vez les haga ruido? Pues es la misma compañía en uno de sus puntos de venta donde tiene una empleada con una escoba y una trapero haciendo el aseo. Innovar no es algo que simplemente nosotros decimos, es algo que declaramos, no. Innovar es algo que debe estar en el ADN, en todo lo que hacemos día a día para poder generar impacto y tener un efecto trascendental en todos nuestros consumidores a la hora de tomar una decisión de compra. Innovar no solamente son ideas o son novedades o es un emprendimiento.
Inclusive nosotros podemos innovar desde ideas que llevan mucho tiempo con nosotros, simplemente transformándola y adaptándola a esas necesidades de ese consumidor. Es ahí donde innovar se convierte en generar valor. El valor es la innovación, no la idea per se. Y para asegurar el éxito de esa innovación tenemos que implementar. Ese es el 95% del éxito. El otro 5% pues es la idea, pero está todo en el 95% de la implementación. Les traigo un ejemplo también de una compañía como Corona, latinoamericana, que no solamente habla de la innovación, sino que la coloca en todas las soluciones que les da a sus clientes. Cans that fit on each other and fit with the environment. We designed a packaging with an assembly system that is capable of joining up to 10 cans without the need of adding any other material. Queremos que esta sea una solución open source, que toda la industria pueda tener acceso a los planos, porque si todos nosotros nos unimos con esto, el planeta también irá a se beneficiar. The problem we face is as big as 17 million tons. The good news is, we already started to turn that around. FitPaks. La pandemia nos dejó claro el impacto que puede tener el ser humano sobre un ecosistema. Y es ahí donde un envase inteligente puede hacer la diferencia, en el aprovechamiento de esos recursos naturales en una forma responsable que le permita a ese ecosistema regenerarse y al cambio climático tomar ese curso para asegurar la subsistencia de las generaciones futuras. La tecnología está en boca de todos y es algo en la punta de lanza de la innovación. Antes teníamos que ir a buscar la información. Ahora la información llega a nosotros y tenemos que darle un uso responsable para poder identificar en ese consumidor los gustos y tendencias que van a marcar esa innovación. La industria no es ajena al uso de los recursos y hoy en día la industria de alimentos es responsable del 26% de los gases de efecto invernadero y un 18% de ese 26% se debe a las cadenas logísticas, tanto para la adquisición de materias primas como para la entrega de producto terminado. Y lo más crítico, un 8% proviene del uso de agua y recursos naturales para producir alimentos que jamás van a ser consumidos. La preocupación por el cambio climático y el uso de los recursos naturales está en boca de todos y hoy en día el 86% de los consumidores creen que estas exigencias van a crecer en los próximos 5 años. Es acá cuando toda la industria de alimentos debe estar orientada a la producción de un alimento responsable, sostenible, utilizando recursos naturales renovables y sobre todo promoviendo el reciclaje y el compostaje para poder tener una economía circular y sobre todo alimentar al planeta. Hoy en día los hábitos de consumo han cambiado y es acá donde un envase inteligente debe tener esa concordancia entre lo que promueve el uso de los recursos que utiliza para fabricarse y cómo puede optimizar todas estas cadenas logísticas para llegar en calidad y con nutrición a cada uno de los usuarios. A lo largo de los años nos hemos preocupado por entender a ese consumidor y es ahí donde un envase inteligente puede entender cómo cambian y migran esos hábitos de consumo, cómo cambian las tendencias, porque en los próximos años belleza, nutrición y salud van a marcar la diferencia en toda la parte de los consumos de alimentos. ¿Cómo nos imaginamos un 2030? Pues les puedo asegurar que en el año 2030 la mayoría de los alimentos van a utilizar inteligencia artificial para ser formulados y fabricados. Adicional a eso, vamos a tener nuevas infraestructuras donde el e-commerce va a ser la punta de lanza para la comercialización de todos esos productos. Nos vamos a enfrentar a la entrega de alimentos por medio de drones, que es la forma más eficiente para llegar a ese consumidor final. Y algo muy importante,
los consumidores van a esperar alimentos únicos diseñados para mí y mis deficiencias nutricionales. Es acá donde básicamente los envases van a tener una identidad digital. ¿Para qué? Para que ese usuario pueda hacer trazabilidad de toda la cadena de producción y logística de ese envase. Adicional a eso, todos los envases y los alimentos van a estar comercializados sobre una plataforma digital. Y algo no menos importante, tenemos que cerrar el ciclo reincorporando materiales reciclados dentro de la producción de ese envase. Eso es un envase inteligente. ¿Por qué? Porque si no cumplimos con eso, tendremos la misma tendencia de hoy de que 1/3 de la producción de alimentos termina en un bote de basura. Nosotros como industria estamos llamados a establecer sinergias, a revisar cómo nosotros podemos, desde esa interacción con los entes gubernamentales, garantizar la utilización de recursos renovables y no finitos como pueden ser los derivados del petróleo. Y es ahí donde nosotros, por medio de entidades de terceros, podemos obtener las certificaciones que nos permitan garantizar que todas estas acciones van a contribuir a un mejor planeta. Quiero terminar este speech diciéndoles que la tendencia en los próximos años en innovación de envases para alimentos nos va a pedir, primero, proteger la seguridad alimentaria, que todos los usuarios al consumir un producto sepan que van a estar seguros y a salvo. Segundo, utilización de recursos renovables que pueden provenir de fuentes como en nuestro caso del cartón y fuentes de polietilenos a base de caña de azúcar. Tercero, cómo cerramos el ciclo con un reciclaje que nos permita reincorporar estas materias primas en el proceso productivo nuevamente. Y hay 3 macrotendencias que están muy en furor. Uno, los consumidores que tenemos todos nosotros, los que hacemos parte de esta industria, cada vez van a ser más demandantes. Y segundo, un envase del futuro es el que permite cerrar el ciclo y contemplar todos los aspectos que les dije en un solo momento. Acá les traje para cerrar un ejemplo de Doña María. En la pasada Feria de las Flores, ella vendió sándwiches dándole la posibilidad a sus clientes de pagar con criptomonedas. Les hago una pregunta. ¿Ustedes se han preguntado cómo innovar en sus industrias? Di hola al futuro y Tetra Pak protege lo bueno. Bueno, muchas gracias, Edwin, por mostrarnos esos maravillosos avances en el mundo de los empaques, los envases de Tetra Pak. Bueno, yo le doy ahora, queremos darle paso a Catherine Vargas. Catherine Vargas es la gerente de nuevos negocios de BioD. Lidera todos los procesos de innovación, de desarrollo de productos en esta compañía que está haciendo cosas maravillosas en el mundo de los biocombustibles. Es ingeniera química de la Universidad Nacional y con una maestría en diseño y gestión de procesos de la Universidad de La Sabana. Catherine, bienvenida. Bueno, buenas tardes para todos. Es un gusto saludarlos. Es un doble reto. Un reto porque en 10 minutos compartir tantas experiencias, porque innovación es eso, experiencias. Tras un caso de éxito, aún hay un historial de muchos aprendizajes atrás. Y pues segundo, evidentemente la hora. Entonces espero no aburrirlos, sino conectarlos con experiencia. Acá quiero comentarles un sector del que no se ha hablado tanto, se ha mencionado un poco en todos los paneles, y son los biocombustibles. ¿Dónde apunto? No me está corriendo. Ya ahora sí. Bueno, entonces, conectándolos a ustedes con todo lo que hemos visto en el día, estamos en un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. Eso se escucha muchísimo en diferentes sectores de la innovación. Esos entornos tan difíciles, tan complejos.
Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, un poco nos asustamos, pero cuando hablamos de innovación, y vengo conectando con este símbolo chino de crisis. La crisis tiene dos componentes, el peligro o la oportunidad. Y creo que el reto de todo este trabajo que está haciendo la ANDI y todo lo que se trabaja en innovación es identificar esa crisis y conectarla con las oportunidades. Y es precisamente lo que quiero mostrarles en este momento. Cuando hablamos de innovación, hay muchos términos, hay muchas explicaciones que hacer a temas de innovación, pero quiero resumirlo en estas 3 frases. Innovación es ver lo que todos ven, tendencias, macrotendencias, amenazas, perspectivas, pensar en lo que pocos piensan, qué vamos a hacer, pero realmente innovar es hacer lo que nadie hace. Y es la primera invitación que quiero hacerles en este panel. Hagamos lo que nadie ha hecho, entendiendo la ventaja comparativa, competitiva que tenemos como sector. Y acá quiero conectarlos con otro tema clave y es cómo tenemos una visión integral del campo, una mirada al campo. Todo este día hemos hablado del campo, pero los invito a que tengamos un espectro mayor, superior. ¿Y a qué me refiero? Cuando conectamos con el campo, muchas veces lo conectamos la agroindustria con el sector alimentos y esa es la discusión central. Pero cuando hablamos acá de temas de energía, agroindustriales, temas cosméticos, vemos que todo ese encadenamiento permite generar un valor agregado a diferentes mercados. Entonces, definitivamente tenemos un abanico de oportunidades gigantes. Y esa mirada al campo, conectándolo con la anterior intervención, viéndolo no solo desde las materias primas, sino el valor agregado y también los subproductos y esa circularidad que nos va a permitir tener un valor agregado. En los paneles hablaban de temas de regulación, de trazabilidad de la cadena, y cuando vemos esos temas, eso es un diferencial que tiene el país y es una ventaja competitiva. Entonces, la invitación, el segundo mensaje es, tengamos una mirada integral, porque acá está esa ventaja competitiva para esos mercados, solo por estar ubicados donde estamos, por el tipo de bioproductos que tenemos. En recientes estudios que estuve en un congreso InCosmetics mundial, hablaban del tema cosmético y cómo es tan importante desde el agro esos principios activos que generan un valor agregado en diferentes industrias. Y solo porque por estar ubicados acá. No hay en otros lugares o en la región amazónica. Entonces, este es un mensaje conector que quiero dejarles. El anterior es entorno ambiguo, ejecutemos, y en este punto es esa mirada al campo de manera integral. Y el siguiente mensaje es la unión. Entonces, hablando de un caso de éxito, quiero compartirles a la empresa que pertenezco, BioDSA. BioDSA es una empresa de biocombustibles, de biodiesel, y el primer reto y el primer logro que se tuvo es unir esfuerzos para generar valor compartido en la cadena agroindustria. Qué difícil es unir diferentes objetivos, poderlos alinear, y en nuestro caso, alrededor del 2006 unimos a 18 palmeros con una sola visión: crear valor agregado en la agroindustria, entrando al sector de biocombustibles con el programa de biocombustibles. Eso es una gran apuesta y es un ejemplo de todo lo que hablamos en el día, que se puede materializar, que es un reto que no es fácil, pero se logró. Biodesta está ubicado en Facatativá y ustedes ven toda esta zona de estas 18 empresas están en los llanos orientales, que hoy también lo mencionamos. Y cómo se conectó a través de 8 plantas extractoras, 36.000 hectáreas de palma cultivada que corresponden al 12% de producción del país. Y con ese encadenamiento llegamos a BioD. Entonces, BioD, con nuestro eslogan ante todo, todos deben beneficiarse, logramos hasta el momento ser el líder en el mercado del biodiesel en Colombia. Tenemos 240.000 toneladas instaladas año. Tenemos acuerdo cero de deforestación. Estos 18 palmeros que ustedes ven lograron
en el Congreso Palmero anterior, declarar la cero deforestación. O sea, ustedes van viendo cómo la conexión de todo lo que vimos en el día se materializa o se ve en un caso de éxito. O sea, que las cosas sí se pueden hacer, como les digo, con mucho esfuerzo, pero se pueden lograr. Y obviamente en este círculo virtuoso para nosotros es valioso y medimos el impacto en todos nuestros círculos virtuosos, en las personas, en la fauna, en la flora, en los clientes, y eso se ve reflejado también en nuestros resultados Great Place to Work como una de las mejores empresas para trabajar en Colombia. Listo, entonces acá quiero compartirles nuestra historia innovando. Acá más que compartirles esa historia, es más la experiencia y las apuestas organizacionales de largo plazo. Todo arrancó, como les decía, en el 2008, entonces el primer caso de éxito es unir a diferentes palmeros con una misma visión. Y un segundo hito es en julio del 2014. Nosotros como productores de biocombustibles, específicamente biodiesel de palma, tenemos un reto gigante. Somos el único actor que está en clima frío, entonces se imaginarán todos los problemas, ustedes me imagino que han escuchado. El biodiesel se mezcla 10% por mezcla regulada con el diésel fósil, o sea que cuando vamos a las estaciones de servicio realmente hay una mezcla 10% de biodiesel, 90% de diésel. ¿Qué pasa con ese tipo de mezclas? O el biodiesel tiene, como es un producto biológico, tiene algunos sólidos, algunas turbulencias que pueden generar restricciones en toda la cadena productiva. Como nosotros estábamos en clima frío, ese problema era así más gigante. Entonces llegó un reto corporativo de cómo podemos eliminar todas estas restricciones que tenemos y podemos compararnos con una norma americana. A la luz de ese momento en el 2014 era imposible. Nosotros fuimos a centros de investigación, universidades, fuimos a muchos lugares para conectar soluciones y la respuesta era: ustedes están locos, ustedes no lo van a cumplir. La palma no cumple ese parámetro y no van a tener ese diferencial, y desde ahí se generó una apuesta corporativa conectando muchos actores, y ese es el siguiente mensaje. Si no hay apuestas corporativas y creer en el largo plazo, la innovación no se va a habilitar. Y eso fue un punto clave que logramos. Y después de todos esos esfuerzos de ir de idea a concepto de producto, escalamiento, pues realmente logramos un desarrollo de nuevos productos, diferentes generaciones de productos, mezclas voluntarias. En el país ustedes saben que uno de los principales problemas, y acá en Antioquia, es el tema de la contaminación ambiental. Entonces es un impacto más allá de lo económico. Y debido a todos los estándares que se logró con este producto, pues hay programas voluntarios y un club que se llama el Club de Biotanqueo, moderado por la Federación Nacional de Biocombustibles, en donde hay un impacto gigante que en la siguiente diapositiva les muestro cómo ese valor compartido se transmite en todos los eslabones de la cadena. Entonces, mezclas voluntarias, hablamos acá en muchos paneles que el transporte es uno de los principales que impactan, o sea, hablo de los principales dolores que tiene el sector por contaminación. Siguientes generaciones: biodiesel de segunda generación, aceite usado y reducción de huella de carbono. Y ya para finalizar, la innovación debe tener un impacto medible, tangible, con ese valor compartido. Entonces, cuando empezamos a hablar de origen, que fue parte también de las discusiones que tuvimos en los diferentes paneles, cuando nosotros medimos desde el origen hasta la quema, el impacto que tenemos es una disminución del 88% de emisiones de CO2 versus el diésel. Y cuando hablamos de los resultados de ese impacto, de esa innovación que les expresé en estos minutos, pues hemos logrado 5.600 toneladas de CO2 ahorradas por esas mezclas superiores de 20% de biodiesel. Nosotros nos anticipamos 4 años al cambio de la norma de esa filtrabilidad, que era un reto país. Nosotros arrancamos, dijeron es imposible, lo pusimos en marcha y ahora es ley. O sea, nosotros nos adelantamos 4 años a la norma y eso pone unos estándares superiores en el país.
1.3 billones de ventas en 2022 asociado a estos productos, 4 mezclas voluntarias en Colombia, 2.7 millones de galones con mezclas voluntarias y 1.230 vehículos que están moviéndose tanto en Medellín como en Bogotá. El equipo de trabajo siempre conecta, ante todos deben beneficiarse y les agradezco mucho este espacio. Bueno, gracias Catalina por compartir esta experiencia tan potente que involucra a tantos actores de la cadena. Bueno, le damos paso a Catalina Soto, directora de mercadeo de Abonamos y Sobiotec. Es una empresa que está en el mundo de los abonos e insumos para la industria de una manera amigable y sostenible. Adelante, Catalina. Voy a ir con esto. A todos, ¿me escuchan? Buenas tardes, muchas gracias Alejo por la invitación. Me siento muy honrada de estar aquí representando al equipo de Abonamos y Sobiotec. Y siempre es un privilegio poder contar qué estamos haciendo para aportarle a la seguridad alimentaria, al medio ambiente y a la sostenibilidad del agro y de los suelos. Voy a hablar un poquito hoy sobre biotecnología para el agro, cómo tenemos una propuesta disruptiva para la sostenibilidad del suelo y del agro basada en la construcción de conocimiento. El ser humano, en todas sus etapas de evolución, fue nómada por aproximadamente 4.4 millones de años. Era un individuo o era una comunidad nómada, recolectora, cazadora, que dependía de su entorno para conseguir el alimento. Y hace aproximadamente 9.000 a 14.000 años se volvió sedentario, es decir, empezó a domesticar no solamente a los animales, sino también a las plantas. Se volvió agricultor y empezó a influir de esa manera en su entorno y en el medio ambiente. El crecimiento de la población mundial fue más o menos estable hasta el siglo pasado, cuando adquirió una curva exponencial. El año pasado ya alcanzamos los 8.000 millones de habitantes en el mundo y a raíz de esos crecimientos de la población hubo algunos avances, por decirlo así, en la agricultura. Por ejemplo, la irrigación, el uso de fertilizantes sintetizados o químicos y de otros agroquímicos como fungicidas, herbicidas, etcétera. Por ejemplo, la elección de algunas variedades, primero de algunos cultivos que eran más rápidos y más eficientes y de algunas variedades que eran más resistentes a plagas y enfermedades. Cuando llegó esta curva exponencial, la Revolución Verde tenía como supuestos que teníamos acceso ilimitado al agua, que teníamos un suelo que iba a permanecer productivo por siempre, que no se iba a ver afectado por esta producción, digamos, desmedida agrícola. Teníamos también un supuesto que era un clima estable o predecible y teníamos el supuesto de que los cultivos iban a seguir siendo productivos cuando les aplicáramos estos fertilizantes. Esa era la experiencia que teníamos. Pero nos encontramos con que la agricultura moderna ha tenido unos impactos significativos, pues no solo en el medio ambiente, sino en el suelo como sistema productivo. Tenemos unos suelos ahora acidificados, degradados, con baja oferta de biomasa, donde no hay suficiente materia orgánica para que estos microorganismos del suelo y las plantas puedan obtener su alimento. Tenemos un clima, es poco decir que es impredecible, ¿cierto? Extremo, impredecible, inestable. Tenemos escasez de agua, ya lo estamos viendo en todo el mundo, y los cultivos ya no son más resistentes, sino que por el contrario están siendo menos resistentes, o las plagas son más agresivas, porque se ha generado a raíz de todos estos agroquímicos un desbalance biológico. Entonces, desde la década de los 60 en el mundo se empezó a volver, digamos, a las raíces. Se empezó a retomar
el uso de microorganismos para la agricultura. Eso fue, digamos, en Estados Unidos y a nivel mundial, en otros países como con un nivel más avanzado, pues como en tecnificación y desarrollo de las tecnologías. Y aquí en Colombia, pues apenas eso se ha empezado a ver en la última década. Pero entonces, ¿qué es el suelo? El suelo es el ecosistema más complejo que tenemos en el mundo. Tiene millones de microorganismos que incluso aún son muchos desconocidos para nosotros. Sabemos que ellos han tenido millones y millones de años de evolución en la cual han tenido o tienen interacciones entre los microorganismos, el suelo, el medio ambiente y las plantas. Y sabemos que estas interacciones son beneficiosas para las plantas y para la agricultura como sistema productivo. Sabemos que esto les ayuda a mejorar, digamos, su sanidad, su sistema inmunológico y que ayuda a tener una mayor productividad. Estas fotos son tomadas en nuestro laboratorio de biotecnología. Podemos ver una raíz con muchas esporas de micorrizas al lado de allá y al lado de acá ya vemos un pedacito de raíz cortado donde vemos ya las esporas que han colonizado este tejido de raíz. Entonces aquí les quiero contar un poquito nuestra historia, en qué momento llegamos pues como a este tema de los microorganismos. Abonamos es una empresa que produce abonos orgánicos y algunos fertilizantes biológicos mineral orgánicos. Nació en 1979 como un tema de economía circular para aprovechar unos desechos orgánicos de unos avicultores, sanitizarlos, compostarlos, procesarlos y volverlos, digamos, un insumo de valor para el suelo que era la materia orgánica. Durante más o menos 30 años la empresa operó en piloto automático, tuvo diferentes, crecimiento, abrió mercado, tuvo diferentes mejoras en sus procesos, en algunas composiciones, hasta que tuvimos un momento de verdad. Este momento de verdad fue cuando en el 2007 un cliente, que era muy buen cliente, nos pidió empezar a introducir las micorrizas en su materia orgánica para él poder tener una mayor productividad. Y esto nos abrió la visión a un mundo, digamos, mucho más evolucionado que solamente materia orgánica. Cuando empezamos a permitir la curiosidad desarrollarse, a permitirnos, digamos, cuestionar el statu quo de por qué todo tiene que ser química o por qué todo tiene que ser solo materia orgánica, qué pasa con los microorganismos, qué pasa con esa salud y esa vida en el suelo. Ahí ya tuvimos como este momento de verdad, dijimos, bueno, entonces vamos a introducir no solamente las micorrizas, sino otros microorganismos benéficos del suelo a todos nuestros procesos. En ese momento el gerente del momento, que en paz descanse, él fue a la Universidad Nacional, al laboratorio de microbiología de suelos, encontró un gran aliado allí que tenía la experiencia y el conocimiento suficientes para investigar, ver cuáles eran los efectos de las micorrizas en los cultivos, hicimos algunas evaluaciones, incorporamos esas micorrizas, las reproducimos, desarrollamos esta cepa que era la más infectuosa y que era con más capacidad de llegar a esas raíces y de colonizar verdaderamente las plantas. Y finalmente en el 2008 y 2009 ya pudimos montar un proceso de producción de camas de micorrizas y en el 2010 aprovechamos una gran oportunidad, una convocatoria de Colciencias, ahora MinCiencias, pero en su época era Colciencias, que nos ayudaba a montar como una intraemprendimiento en las empresas y quería fomentar, digamos, la innovación y el desarrollo. Entonces, con esta convocatoria montamos el laboratorio de biotecnología, específicamente para investigación microbiológica, Sobiotec, y en ese momento nació Sobiotec. En este laboratorio nos dedicamos a investigar todos estos microorganismos, micorrizas, transformadores de materia orgánica, lactobacilos, cómo mejorábamos nuestro propio proceso de producción de materia orgánica con estos microorganismos, cómo mejorábamos la eficiencia en el suelo, cómo mejorábamos la sanidad de las plantas. Empezamos a investigar con solubilizadores de fósforo, fijadores de nitrógeno, vinieron varias personas a hacer su tesis de maestría en el laboratorio y en el 2012
con uno de los diferentes aliados en investigación, porque ya teníamos muchos, hemos hecho evaluaciones con la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional, la Escuela de Ingeniería de Antioquia, el ITM, la Universidad de Medellín, hemos tenido muchos aliados, y con uno de estos aliados, que es el GIEM de la Universidad de Antioquia, hicimos una evaluación sobre cómo reducir las pérdidas de los nutrientes aplicados al suelo en las producciones agrícolas. Y encontramos que esas interacciones biológicas, es decir, de los microorganismos eficientes, con una materia orgánica que era su vehículo para poder existir, y digámosle, el componente químico de los fertilizantes, era mucho más eficiente que aplicar únicamente químico, porque las plantas necesitan que les ayuden a sintetizar y que les ayuden a aprovechar esos nutrientes que yo pongo en el suelo. Eso no es simplemente que yo lo pongo y ella automáticamente lo absorbe. Entonces, encontramos unas eficiencias impresionantes. Encontramos que podíamos producir hasta 15%, o hasta no, en promedio 15% más materia seca con estas mezclas biomineral orgánicas contra simplemente aplicación de un químico tradicional, utilizando la misma cantidad y los mismos grados. Encontramos que además el suelo dejaba de degradarse y empezaba a regenerar su vida y su oferta de biomasa. Obviamente tuvimos algunos obstáculos, el tema de registros es complejo, el tema de sacar las marcas, de que el mercado te crea, este tema del cuestionamiento del statu quo fue muy difícil. Nosotros inicialmente desarrollamos una tecnología Permaxión, se llama, específicamente diseñada para algunos cultivos en sus diferentes etapas de desarrollo, asumiendo cuáles eran sus necesidades nutricionales. Entonces era Permaxión aguacate, Permaxión café, Permaxión palma, pero los técnicos, los estudiantes, los profesores universitarios, los agricultores estaban acostumbrados a aplicar 24-18, 31-8-8, triple 15, entonces no entendían esa equivalencia. Además, le estábamos disminuyendo la cantidad de químico, asumiendo que al haber mayor eficiencia no necesitábamos tanto químico, porque al revés de ser beneficioso íbamos a generar desequilibrios, íbamos a generar toxicidades, íbamos a botar dinero, ¿cierto? Y fue difícil, como esta entrada al mercado, tuvimos que hacer algunos ajustes, introducimos la línea Permaxión grados, entonces triple 15, 24-18, pero con la tecnología Permaxión. Y digamos que también en algún momento tuvimos como un ejercicio de foco. Dijimos, bueno, realmente ¿dónde queremos estar? Porque estábamos picando aquí, investiguemos acá, investiguemos allá. Y tuvimos que elegir y tuvimos que sentarnos y decir, bueno, ¿cuál es nuestro propósito? O sea, nuestro propósito como compañía es aportar a la seguridad alimentaria, siendo amigables con el medio ambiente, aportar a la sostenibilidad del suelo como sistema productivo y aportar también a la productividad y eficiencia del sector agropecuario. Este fue pues como el proceso, ¿cierto?, como de esta tecnología, que finalmente es encontrar ese balance mineral orgánico y biológico, además de nutricional. Estamos acostumbrados a aplicar NPKs y dejando por fuera todos los elementos secundarios y menores que también son fundamentales para la nutrición de las plantas, y aplicando además estos microorganismos que son tan importantes para esas interacciones y esas eficiencias de las plantas. Como les conté pues cuáles fueron los obstáculos. Si me permiten les cuento un poco esos resultados. En más de 25 evaluaciones, ya llevamos más de 30, encontramos una producción de 14.4 mayor en promedio, 14.4% más producción de biomasa verde, con un 14.19% menor costo, ¿cierto? Encontramos que aplicando menos químico incluso producíamos más, solamente con el concepto del balance y de las interacciones. Encontramos en arroz, en una evaluación que hizo Fede Arroz con la Universidad del Tolima y Coagrodistrito, esta es en el Guamo Tolima, una reducción del 21% en el costo de fertilización, porque estamos aplicando menos químico, pero unos rendimientos 5% mayores, con una rentabilidad final del 33% versus una rentabilidad del 21%. En otra evaluación donde comparaban solo químico o nuestro balance biológico mineral orgánico, ellos compararon también un químico con microorganismos,
dejando por fuera la materia orgánica. Y miren los resultados, redujeron más los costos, pero aumentaron solamente un 10% el rendimiento, mientras que el aumento con el balance de los 3 componentes fue del 20%. Tuvimos una rentabilidad muy similar al final, pero ahí, por ejemplo, pienso yo personalmente, no estamos teniendo en cuenta la oferta de biomasa con la que va a quedar después el suelo y no va a ser sostenible porque se están comiendo toda esa materia orgánica. Hicimos hace poco, o hicieron una evaluación en maíz, en el Espinal Tolima, es una evaluación de FENALCE, donde comparaban el manejo del agricultor con un manejo que ellos proponían y el manejo nutricional que nosotros propusimos con todo este balance materia orgánica, biológico y también químico. Nosotros pensamos que el cambio debe ser gradual, que también la productividad no se puede bajar al piso automáticamente, sino que podemos hacer un cambio gradual hacia el orgánico y tuvimos una rentabilidad mayor. ¿Qué pasa? Aplicamos mucho menos químico y obtuvimos unos rendimientos mucho mayores. Aquí lo pueden ver, perdón, ya. En todo caso, qué pena, sí señor. Listo, quería dejarles algunas conclusiones, ya pues las conocen, pero para mí lo principal es siempre tener presente la importancia del propósito. Cuando uno tiene claro su propósito, qué es lo que queremos hacer, encuentra la manera de resolver algunos problemas y de proponer soluciones hacia ese propósito. Muchas gracias. Yo te entiendo, uno se emociona y el tema es apasionante y ahí se va enganchando, pero maravilloso lo que están haciendo. Bueno, nuestro último caso, no menos importante, Julián Andrés Cuspoca, es el gerente de biotecnología vegetal del grupo Levapan. Tiene unos maravillosos productos de consumo final, también industrial, y bueno, gracias por unirte y por cerrar esta jornada de los ciclos de innovación. ¿Ya? Hola a todos. Creo que me tocó la cereza en el pastel de este gran día, que creo que fue de mucho aprendizaje. Nosotros como Levapan, pues también nos sumamos a la biotecnología. Hoy vengo a contarles un caso de éxito en el tema de implementación, en el tema de manejo, en el tema de conservación, que es lo que nosotros hacemos en el grupo Levapan. Pero para entender este caso, quiero contarles un poquitico qué hace Levapan, que creo que esta marca la conocen todos. Pues Levapan es una compañía muy antigua, desde 1953. Este año precisamente estamos cumpliendo 70 años, donde tenemos pues diferentes negocios, participamos en diferentes negocios. Esos negocios pues de alguna manera están muy ligados al día a día nuestro, ¿cierto? Está la unidad de negocio de consumo masivo. Creo que las grandes marcas como Gelada, San Jorge, Raspin, Del Campo las conocen todos, que nos acompañan en la canasta familiar de todos los meses en nuestras familias, ¿no? Está Food Service o Panadería, que también pues son estas mismas marcas en diferentes, para trabajar el mercado de Oreca. Y está esta parte de biotecnología que para muchos es desconocida acá en Colombia. La biotecnología, ¿qué es para nosotros? Para el grupo Levapan. Esas células de levadura, lo que nosotros hacemos por procesos biotecnológicos es romperla. De ahí salen muchos bioingredientes. Hagan de cuenta ustedes un huevito. El huevo se rompe, por un lado está la pared celular, o la cáscara del huevo, que sería la pared celular. Esa pared celular tiene unos componentes estratégicos que funcionan para unos mercados, y por el otro lado está la parte interna del huevo, que sería el extracto de levadura. Ese extracto de levadura pues es rico en aminoácidos y aún más, esa pared celular la volvemos a romper y sacamos todos los componentes de esa pared. Entonces ahí tenemos muchos bioingredientes. Esos bioingredientes pues son los glucanos, los mananos, las proteínas, los aminoácidos, los llevamos a diferentes industrias. ¿Cuáles son esas industrias? La industria de nutrición humana. La industria de nutrición humana la trabajamos a través de Biolab y llevamos estos bioingredientes a través del mundo. Y por el otro lado, estos mismos bioingredientes migran a otros mercados, al mercado de nutrición animal, nutrición vegetal y cuidado personal. Para trabajar esos mercados, nosotros lo tenemos con Nutritec, que es una compañía de premezclas donde utiliza este tipo de biotecnología para la nutrición animal. Tenemos Innovance, ahí eso es un nuevo mercado para nosotros, donde estamos en el tema de cuidado personal. Y está Terramía. Terramía es donde aplicamos la economía circular del grupo Levapan. Como tal, estos bioingredientes, como les comentaba,
hoy podemos decir que estamos en todo el mundo. Esta compañía, al ser local, hacemos país y llevamos la biotecnología a todas partes del mundo. ¿Cómo lo hacemos? Con aliados estratégicos. Esos aliados estratégicos están en todo el mundo y los centros de productivos están acá en Colombia. De alguna manera, eso nos hace partícipes de la realidad que nosotros tenemos en el mercado de bioingredientes en el mundo. Nuestras plantas de producción pues son plantas que realmente cuentan con unas certificaciones, porque al pertenecer o a entrar en el mercado como el de consumo masivo tenemos que ser muy estrictos en la calidad y pureza de nuestros bioingredientes. Entonces ahí tenemos las certificaciones como la CERES, la Non-GMO, la Kosher, que eso es lo que nos permite entrar en los mercados internacionales, ¿cierto? Nosotros cumplimos con esta normatividad y estamos también obviamente cumpliendo la normatividad de CBC, la normatividad de los entes regulatorios aquí en Colombia. ¿Cuándo aplicamos economía circular o sostenibilidad? Pues obviamente la biotecnología está respaldada por un equipo de investigadores, de científicos, de doctores, que se encargan desde escoger la cepa hasta llevar el bioingrediente al mercado donde estamos trabajando. Aquí nosotros como pilar de Levapan estamos en un proceso de sostenibilidad trabajando en diferentes aspectos, ¿no? Un aspecto pues es el tema del recurso hídrico. Nosotros el recurso hídrico es muy importante, el manejo del agua, la calidad del agua en los procesos productivos, pues tenemos que cumplir la regulación. Implementamos de alguna manera energías limpias, estamos en esa transformación de la energía en nuestros procesos productivos. El desarrollo de la economía circular, que ese es el concepto que nos vamos a profundizar ahorita de cómo sale la aplicación de la economía circular para el Grupo Levapan. Hacemos programas generales, como un programa, me acuerdo ahorita, de Hacemos Pan, Hacemos Paz, que está direccionado a las personas que están reinsertadas de los grupos armados, por ejemplo. Tenemos la operación de la Fundación Guillermo Ponce de León, que es la fundación de Levapan. Tenemos un colegio que queda justo al lado de nuestra planta de Tuluá. Es un colegio bilingüe que está al servicio de la comunidad de los habitantes de Tuluá y de los hijos de los funcionarios de la planta. Ahí no hay discriminación ni en raza ni en estrato social, es un colegio que está cumpliendo los estándares más altos en educación. ¿Cuándo aplicamos economía circular en el segmento agroindustrial? Realmente es de una necesidad, así como les cuento que estamos en todo el mundo y la producción nuestra pues sigue creciendo, pues también crecen los subproductos que producimos en planta. Entonces ahí tenemos una necesidad de encontrar qué hacer con esos subproductos, ¿cierto? Por la parte externa, que creo que fue un contexto que lo hablamos todo el día en todas las presentaciones, y es que el uso continuo del suelo, pues obviamente genera una degradación de las características del suelo. Aquí hoy hablábamos de la distribución que tienen los suelos, de ser más productivos, pero tenemos que ser conscientes también de qué está pasando con los suelos. Cuando tenemos continuamente cultivos en el suelo, pues obviamente las características del suelo se van degradando, se van perdiendo. Eso tiene una consecuencia. ¿Cuál es esa consecuencia? Pues que empiezan a perder productividad. Por el otro lado está el efecto invernadero, que hoy también lo hablamos por ahí, que en estrategias como el secuestro de carbono, estrategias como el tema de mitigación de las fuentes que se utilizan en este tipo de cosas. Entonces, teniendo en cuenta estas dos necesidades, nosotros ahí se generó un proyecto con Colciencias. Levapan y Colciencias unen esfuerzos en conocimiento para entender ese coproducto que nosotros lo llamamos stock fermentativo, que es del resultado de la producción de la levadura. ¿Para qué nos podría servir? Ese proyecto tiene unos objetivos estratégicos, era de entender la caracterización que tiene, la aplicación que tienen los suelos y qué podría resultar de ese líquido. ¿Qué encontramos de esa investigación? Esa investigación arrojó lo que hoy llamamos la aplicación de la economía circular. Encontramos una serie de minerales que son estratégicos para los suelos, pero lo más importante es que el nivel de carbono orgánico de ese líquido es muy alto. Y ese carbono orgánico resulta ser la reposición de lo que se degradan los suelos constantemente. Entonces, ese factor importante y las proteínas que contiene ese líquido, esas proteínas resultan ser pues fuentes de aminoácidos, ¿cierto? Sacamos el aminograma, le hicimos toda la metagenómica al líquido y encontramos esta caracterización de aminoácidos. Adicional a eso, el estudio postdoctoral, encontramos que tenía ácidos húmicos, ácidos fúlvicos y vitaminas. Ese líquido, que era un coproducto, se convierte ahora en uno de los bioingredientes estratégicos en la aplicación de economía circular para el Grupo Levapan. Ahí nace
nuestra marca Terramía. ¿Por qué Terramía? Porque de alguna manera queremos llevar ese líquido para que sea aplicado en los suelos en Colombia, para restituir lo que por años le hemos sacado a los suelos y mantener las producciones que tenemos en Colombia. Obviamente ahí de alguna manera hacemos el aporte desde la parte ambiental, desde la parte de caracterización de los suelos, para poderlos mantener en un sistema productivo. Nosotros pues al tener esa visión, pues tenemos que estar regulados, estamos registrados ante la autoridad, ese stock fermentativo o ese líquido que les estoy contando hoy está registrado con la autoridad en todo el portafolio que nosotros tenemos en el mercado ya. En este momento más o menos estamos aplicando unas 45.000 hectáreas en todo el país, donde ya el agricultor cree y ve el cambio que tiene en el suelo, en la productividad que tiene en sus cultivos. Para nosotros se convierte en una apuesta de gran valor para el mercado agrícola, pues obviamente tienen unos pilares estratégicos que están muy marcados para ir un poquito más rápido por el tiempo, en estos tres. Nosotros de alguna manera pues estamos haciendo país, llevamos nuestros bioingredientes al mundo y aplicamos economía circular para de alguna manera tener esos tipos de productos que suma el stock fermentativo con las otras fuentes que tiene el grupo Levapan. Estoy hablando de los extractos de levadura que se los conté por ahí, estoy hablando de las paredes celulares, que todas esas fuentes de energía van metidos en nuestro portafolio Terramía a la aplicación de los suelos. Una gran apuesta, ¿por qué? Porque este tipo de productos están respaldados por la compañía Levapan y tienen un staff de ingenieros agrónomos atrás. Son médicos de plantas que están atrás revisando toda la caracterización y todo lo que hacen nuestros cultivos y de alguna manera pues ese es el grano de arena que nosotros de alguna manera desde el grupo Levapan aplicamos como un caso de éxito para el sector agropecuario. Muchas gracias. Doctor Alejandro y a todos los expositores, muchas gracias. Fue un excelente espacio para el cierre de la jornada académica del día de hoy. Ahora sí, hemos llegado al final del primer día de este Congreso Agroindustrial de la ANDI. Nos vemos mañana muy puntuales a las 8 de la mañana para continuar con la discusión. Feliz tarde y que tengan un excelente retorno a sus hogares.